Muy buenas a todos los participantes, asistentes, ponentes e investigadores de este congreso. En el día de hoy estoy aquí con ustedes para presentarles los avances de mi investigación titulada Incidencias de las políticas públicas en educación para la paz. Análisis de instituciones educativas ubicadas en la localidad de La Virgen y Turística de Cartagena de Indias en el periodo comprendido entre 2015 y 2024. Mi nombre es Zuli Cuten Barrios, Universidad de Cartagena, doctorado en Ciencias de la Educación, RUDE Colombia. Como lo menciono, mi tesis está orientada hacia la incidencia de esas políticas educativas públicas en el distrito de Cartagena. Para ello quiero mostrarles un poco el contexto de la investigación. Cartagena de Indias está ubicada al norte del territorio colombiano. Está ubicada en el departamento de Bolívar, en la región Caribe colombiana. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, Cartagena está dividida en 3 localidades. En este caso, la localidad 2 de La Virgen y Turística es el escenario en el cual se desarrollará esta investigación. Cabe destacar que en la localidad 2 de La Virgen y Turística se encuentran como barrios representativos El Pozón, Nelson Mandela y Olaya Herrera. En este orden de ideas podemos decir que estos son los barrios con un alto nivel de violencia y también con unos mayores índices de pobreza a nivel distrital. De otra forma, el contexto en el cual se desarrollará esta investigación son las instituciones educativas Fulgencio Lequerica Vélez y la institución educativa Omaira Sánchez Garzón. A pesar de su crecimiento económico, porque Cartagena está catalogada como un patrimonio histórico y cultural de la humanidad, podemos decir que la ciudad enfrenta profundos retos sociales derivados de la desigualdad, la pobreza y la violencia urbana. Ahora bien, analizando los datos según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, podemos ver cómo en los últimos años los niveles de pobreza en la ciudad se han consolidado, sobre todo en estas zonas más vulnerables. Así pues, podemos también señalar el índice de Cartagena como vamos, donde se puede ver claramente cómo la población matriculada por sectores ha aumentado en cuanto nos referimos a las instituciones oficiales del Estado, viendo así que el mayor índice de población corresponde a las instituciones públicas. En este orden de ideas podemos plantear unas problemáticas de investigación. Como primera medida, podemos ver precisamente la persistencia que existe de la violencia escolar, pues este es un fenómeno complejo que se presenta más que todo en entornos vulnerables. Así pues, también vemos una brecha entre las políticas públicas en relación con la Cátedra de Paz y su aplicación en estos contextos vulnerables. Esto también está relacionado un poco con la escasa formación docente en la resolución de conflictos. Muchos de los docentes de este tipo de instituciones tienen pocas herramientas pedagógicas y socioemocionales necesarias para afrontar este tipo de situaciones. Por otra parte, vemos así una débil articulación institucional y una falta de recursos, lo que indica claramente una desconexión entre los actores responsables y además de eso, sin los recursos adecuados, es casi que imposible llegar a unas soluciones dadas para este tipo de situaciones conflictivas. Esto también está relacionado con esa débil articulación que existe entre la escuela y las comunidades educativas. Es por ello que se busca mirar en qué manera podemos conectar la escuela con el entorno familiar y el entorno comunitario en la escuela. En este sentido, podemos decir que hay una carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación en cuanto a cómo estas políticas se articulan en los contextos vulnerables de la ciudad de Cartagena, específicamente en la localidad 2, como lo mencionaba anteriormente. Así pues, surge una pregunta de investigación.
de qué manera las políticas públicas educativas han incidido en una educación para la paz en las instituciones educativas Fulgencio Lequerica Vélez y Omaira Sánchez Garzón, ubicadas en la localidad de La Virgen y turística de Cartagena de Indias entre el 2015 y el 2024. Ahora bien, esto nos lleva a plantear un objetivo general: analizar las incidencias de las políticas públicas educativas en la promoción de una educación para la paz en las instituciones educativas Fulgencio Lequerica Vélez y Omaira Sánchez Garzón, ubicadas en la localidad de La Virgen y turística de Cartagena de Indias entre el año 2015 y 2024. Esto también nos plantea unos objetivos específicos que están orientados precisamente a explicar el marco normativo de todas estas políticas, para después de ello identificar de qué manera se han implementado las políticas públicas en estos contextos educativos. Y finalmente proponer unas estrategias y líneas de acción al modelo educativo colombiano de acuerdo a los hallazgos encontrados en torno a una educación para la paz en contextos altamente vulnerables. Esto pues nos ha llevado sin duda a la construcción de un estado del arte. El estado del arte de educación para la paz busca precisamente mirar cómo está la discusión en torno a las políticas públicas educativas, a la educación para la paz, a la violencia escolar y a los contextos de vulnerabilidad. Es así como proponemos prácticamente mirar el marco normativo a nivel nacional e internacional y cuáles son esas políticas distritales y planes de desarrollo educativo en Cartagena de Indias. También está orientado, sin duda, a cuáles son esos fundamentos teóricos, las dimensiones pedagógicas y curriculares que han llevado también a la formación de docentes en competencias para la paz. Otra categoría es precisamente indagar, mirar cuáles son esas manifestaciones de violencia escolar y cuáles son esos factores causales y cuál es el impacto de estos tipos de factores en la convivencia escolar. Por último, la categoría que estamos analizando está relacionada con los contextos de vulnerabilidad coterritoriales y las condiciones socioeconómicas que se dan en este tipo de situaciones. Es así como nosotros analizamos desde el plano internacional teóricos como Johan Galtung, que habla sobre la teoría de la paz positiva y la paz estructural. Así también incluimos a Lederach con su enfoque sobre la paz y esta construcción social a través de un modelo de paz. También tenemos a Rirdon, Tubilla y Muñoz, que conciben la educación para la paz como un proceso formativo, ético y transformador. Por otro lado, tenemos el plano nacional, donde hay estudios que han mostrado precisamente cómo han sido los procesos de aplicación de la ley, sobre todo el decreto 1038 y la ley 1732, donde se concluye que el éxito para la educación está precisamente en la apropiación que se hace de este tipo de leyes. Asimismo, hay otros autores y estudios que nos plantean cómo la sociedad se enfrenta a una serie de limitaciones de recursos que nos ha llevado también a un aislamiento geográfico y a una debilidad institucional. En este orden de ideas, vamos al plano local, donde se ven entonces cómo los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba y Magdalena y Atlántico presentan indicadores de calidad educativa por debajo de la media nacional y una alta incidencia de conflictos escolares. Cabe señalar que todo esto está relacionado de manera directa y de alguna manera u otra siempre condiciona la implementación de las políticas en educación para la paz. Así pues, todo este andamiaje nos lleva a un enfoque cualitativo con un método hermenéutico interpretativo orientado precisamente a comprender los significados que los actores educativos atribuyen a la implementación de las políticas públicas en el campo de educación para la paz. Esto nos lleva a plantear un paradigma cualitativo y un enfoque hermenéutico interpretativo, donde la comprensión, según Gadamer, nos ayuda a comprender los fenómenos que se vienen presentando en la sociedad. Este tipo de investigación es descriptivo e interpretativo con un diseño de estudio de caso múltiple, donde después de los diferentes hallazgos se pretenderá una triangulación de fuentes e instrumentos. Ahora bien,
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos serían el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y la sistematización participativa de las herramientas. Esto nos lleva también a unos resultados esperados, que es comprender de manera profunda las incidencias reales de las políticas educativas para la paz, identificar esas brechas significativas entre la formulación normativa y la realidad en los contextos vulnerables de la ciudad de Cartagena. También identificar tensiones y resignificaciones de los actores educativos en cuanto a la educación para la paz. Esto también nos conllevará a identificar esas estrategias pedagógicas emergentes en el distrito de Cartagena, para finalmente proponer, a partir de los hallazgos, unos lineamientos pedagógicos de gestión institucional que favorezcan la sana convivencia en las instituciones educativas. Muchas gracias.